Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les voy a contar cómo formalizar la semántica de un lenguaje de programación. La semántica de un lenguaje de programación es el significado que tienen los programas escritos en ese lenguaje de programación. Es decir, la semántica dice qué hace un programa, cómo se comporta un programa de ese lenguaje de programación. Normalmente la semántica, cuando se les explica a los estudiantes, a los programadores, cuál es la semántica de un lenguaje de programación, se les explica en términos informales, se les da ejemplos, se les comenta cómo proceden los programas ejecutando las instrucciones, pero rara vez se les presenta la semántica formal del lenguaje de programación. Es decir, la semántica formal es escribir lo que hacen los programas en términos matemáticos. El código del programa lo describe, pero la matemática ahí queda un poco escondida detrás de lo que uno se imagina que hace cada programa. Por ejemplo, si tenemos un ciclo, un loop de tipo for, sabemos que va a ejecutar tantas iteraciones del ciclo como indique su valor de partida y su valor máximo de llegada, y que en el medio se van a ir ejecutando las instrucciones. Esa es la semántica del ciclo for, pero esa semántica está explicada en términos informales, es decir, en términos coloquiales. A uno le dicen qué es lo que hace, pero no hay una expresión matemática que diga exactamente cómo se comporta ese ciclo for. En este video yo voy a hacer una formalización muy simple de un lenguaje de programación muy simple. No es un lenguaje de programación que van a encontrar disponible, es un lenguaje de programación de juguete, pero que nos permite ver cómo se puede formalizar la semántica de un lenguaje de programación. Esto probablemente ya lo sepan, pero se lo refresco por las dudas. Cuando tenemos un lenguaje de programación, tenemos dos grandes aspectos, dos grandes cuestiones sobre ese lenguaje de programación. Uno es la sintaxis o gramática del lenguaje de programación y el otro es la semántica. La sintaxis o gramática nos dice cuáles son las cadenas de caracteres que son programas legales, por decirlo de alguna manera, programas bien escritos de nuestro lenguaje de programación. Y la semántica, que es por ahí lo que más nos interesa en este video, es el significado de esos programas, es decir, qué hace un programa P, cómo se comporta ese programa P, cuál va a ser el resultado de ejecutar ese programa P. Para poder ver la semántica formalizada de un lenguaje de programación, primero necesariamente tenemos que saber qué tipo de programas podemos escribir, qué forma tienen esos programas. Así que lo primero que yo voy a hacer en el video es dar la gramática de un lenguaje de programación muy simple, y después voy a hacer la formalización de la semántica de ese lenguaje de programación. Empezamos por la parte más fácil de la gramática del lenguaje de programación que vamos a usar. Repito, este no es un lenguaje de programación que van a encontrar disponible en internet, no es un lenguaje de programación conocido, es un lenguaje de programación que yo invento para este video, nada más. No tiene ninguna otra utilidad, y solamente es un lenguaje que me permite a mí fácilmente mostrarle lo que le quiero mostrar sobre la formalización de la semántica de un lenguaje de programación. Entonces, en nuestro lenguaje de programación tenemos que var es el conjunto de los identificadores de las variables. No importa cómo son letras o palabras, normalmente empiezan siempre con una letra. Eso es irrelevante, no es importante. Solamente que ahí están los nombres de las variables que podemos usar en los programas. Después vamos a tener que z es el conjunto de los números enteros, es decir, los números sin coma. En particular, una simplificación que yo voy a hacer es que el lenguaje de programación solamente va a poder operar con números enteros, es decir, no va a poder operar con números de punto flotante ni nada por el estilo, solo números enteros. Entonces, acá tienen la primera descripción formal en forma de lo que se llama Backus-Naum form, o la forma de Backus-Naum, para dar cuáles son las expresiones que podemos escribir en nuestro lenguaje.
expr representa todas las expresiones posibles que podemos escribir en nuestro lenguaje de programación. Y lo que dice esto es que las expresiones posibles a escribir son o bien un número entero, es decir, poner un numerito, eso es una expresión, o bien una variable, escribir el nombre de una variable, eso es una expresión, o bien la suma de dos expresiones. Entonces, por ejemplo, acá yo les escribí algunas expresiones. El número 2 es una expresión. Si x es una de las variables, entonces x sola es una expresión. Si y es una variable, y más 3 es una expresión, porque acá yo tendría que, estoy aplicando esto, expresión más expresión. Como y es una variable, tengo el más, y 3 es un número entero, tengo expresión más expresión. Y acá, por ejemplo, tengo 4 más m más h, asumiendo que m y h son variables del lenguaje, son identificadores aceptados en el lenguaje. Entonces, si nosotros asociamos, tenemos 4 es una expresión porque es un entero, y m más h es una expresión porque a su vez es una variable más otra variable. Entonces podemos escribir esa expresión. O sea que acá, esta es la gramática, es solamente la forma en que podemos escribir expresiones. Ahora, en la siguiente escena les voy a mostrar una cosa un poquito más complicada. Entonces ahora les voy a dar la gramática completa de nuestro lenguajecito de programación. Es, como les dije, un lenguaje de juguete, no lo van a encontrar en ningún lado, es nada más que a los efectos de poder presentar una semántica formalizada de un lenguaje de programación en un video corto. Entonces, acá tenemos las expresiones, que es lo que les mostré antes. Una expresión puede ser un número entero, puede ser una variable o puede ser la cadena formada por una expresión, el signo más y otra expresión, que vendría a representar la suma. Las expresiones son una parte interesante, una parte importante de un lenguaje de programación, pero más importante son las sentencias o las instrucciones que nosotros podemos escribir en ese lenguaje de programación. Entonces, las sentencias que tenemos son estas. Hay dos formas de escribir sentencias. Una es poner una variable, un signo igual y una expresión, que puede ser un número entero, otra variable o la suma. ¿Ok? O otra forma de escribir una sentencia es escribir algo que se llama estructura. A su vez, estructura tiene dos alternativas, que es básicamente una estructura if y una estructura while. La estructura if, ¿cómo se arma? Poner la palabrita if, poner una expresión, que es cualquiera de estas que está acá, poner la palabra then, poner un programa, que ahora vamos a ver qué es, y poner la palabra fi, que indica el fin de la estructura condicional. Y la estructura while es poner la palabra while, poner una expresión, cualquiera de estas de acá, poner la palabra do, poner un programa y poner la palabra final done como para cerrar la estructura while. A su vez, un programa, que es lo que aparece acá, es una sentencia o un programa seguido de una sentencia. Es decir, un programa puede tener una sola sentencia, que podría ser, por ejemplo, una asignación o un if o un while, pero también puede tener un programa, que es una sentencia, punto y coma, otra sentencia. Como esto vuelve a formar un programa, yo puedo ir poniendo puntos y comas seguidos con sentencias para armar un programa de longitud en principio arbitraria. Fíjense que en este lenguaje de programación no hay expresiones booleanas, no hay entrada-salida, no hay arreglos, no hay posibilidad de definir estructuras, ni registros, ni clases, ni herencia, ni nada por el estilo. Es un lenguaje súper básico, mínimo, como para que les pueda mostrar la semántica formalizada en un video relativamente corto. Antes de presentarles la formalización, o de empezar a presentarles la formalización del lenguaje de programación, les quiero mostrar un pequeño ejemplo de un programita que se puede generar con la gramática que vimos anteriormente. Este programa en principio calcularía el producto de x e y, o sea, haría x por y. Recuerden que en nuestro lenguaje de programación no tenemos producto, solamente tenemos suma, y entonces una forma de programar el producto sería hacer una suma reiteradas veces.
Pero lo que yo intento acá mostrarles más que nada es cómo la gramática genera este programa. Una de las reglas de la gramática era que un programa es una sentencia, punto y coma, un programa. Entonces acá tenemos una sentencia, punto y coma, un programa. ¿Por qué esto es un programa? Porque es una sentencia. En particular esta es una asignación y este es un while. Y ahora fíjense que el while respeta la gramática que dimos antes. Es palabra while, expresión, que en particular es una expresión, es una variable nada más, do y después un programa. Y al final dan. ¿Por qué esto es un programa? Porque es sentencia, punto y coma, programa. En particular esta es una asignación y este programa, ¿por qué es un programa? Porque es una sentencia. Y esta en particular es una asignación. Esa es la forma en que se puede ir generando un programa siguiendo las reglas de la gramática. Hay muchas formas de dar la semántica o de formalizar la semántica de un lenguaje de programación. Yo acá les voy a mostrar la que me parece que es la más simple, la más rápida de mostrar y tal vez la más intuitiva. Después en otros videos, si veo que tienen interés, probaré de mostrárselos de otra forma. La forma más fácil de dar la semántica o de formalizar la semántica de un lenguaje de programación es lo que se llama semántica operativa. Básicamente se intentan responder estas preguntas. ¿Qué hace un programa? Y esencialmente un programa cambia los valores de las variables. Es decir, las variables están alojadas en algún lado de la memoria, ¿no? Y el programa lo que hace es ir alterando los valores de la memoria en las posiciones donde están sus variables. Cuando termina de ejecutar el programa empezó con unos valores determinados para sus variables en la memoria, y cuando termina de ejecutar, la memoria tiene otros valores que en principio deberían ser los que esperamos nosotros que sean de acuerdo a lo que ese programa tenía que hacer. En el medio se van dando cambios cada vez que se ejecuta una sentencia, una instrucción, se van dando cambios en la memoria que se pueden representar como una lista, como una sucesión de cambios en la memoria que llega hasta el final, hasta el valor final cuando termina. Esto es en un lenguaje de programación que no tiene entrada-salida, como es en nuestro caso, sino también hay cambios en los dispositivos periféricos de una computadora, pero por eso yo dejé la entrada-salida fuera porque es medio complicado, o es un poco más complicado. Entonces, ¿qué hace un programa? Cambia los valores de sus variables, y esas variables están en la memoria. Nosotros podemos pensar que la memoria de la computadora, mientras ejecuta nuestro programa, está ocupada solo por las variables de ese programa, no nos interesa otra parte de la memoria. ¿Cómo cambian los valores de las variables? Y eso justamente es de acuerdo a las instrucciones que se ejecutan. Hay instrucciones que cambian los valores de una manera y hay instrucciones que cambian los valores de otra manera. Y esa es precisamente la semántica de un lenguaje de programación. Cómo cambian los valores de esas variables, por lo menos la semántica operativa. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a formalizar la semántica mostrando cómo cambian los valores de cada una de las variables del programa a medida que se van ejecutando las diferentes instrucciones que existen en nuestro lenguaje de programación. Eso es básicamente mostrar lo que se llama una semántica operativa. Vamos a empezar definiendo los primeros elementos para hacer la formalización de la semántica del lenguaje de programación. Lo primero que vamos a definir es una función matemática. De ahora en más vamos a trabajar en el ámbito de la matemática. Es decir, esta no es una función de un lenguaje de programación, esta es una función matemática. O sea que si no sabían para qué servía matemática para programar, acá tienen una aplicación de la matemática. Entonces definimos una función matemática que determina el valor de cada variable del programa en cada momento. A esa función la vamos a llamar mem. ¿Por qué la llamamos mem? Porque es como la memoria del programa. Dada una variable, nos dice cuánto vale la variable. Fíjense que este es el conjunto de las variables posibles de nuestro lenguaje de programación, y como todas las variables de nuestro lenguaje de programación son variables enteras, nos devuelve un número entero. Muy fácil. Ahora vamos a definir una función que nos permite evaluar expresiones de nuestro lenguaje. Acuérdense que las expresiones eran de tres formas: un número entero, una variable o la suma de dos expresiones. Esta función toma una expresión
toma una memoria y nos devuelve un valor. La idea es que, dada una expresión y dado una memoria en un momento de la ejecución del programa, nos dice cuánto vale la expresión en ese momento. Y fíjense que val de una expresión y una memoria tiene tres valores posibles. Si la expresión es un número entero, directamente nos devuelve el número entero. Por ejemplo, si la expresión es el número 5, nos va a devolver el número 5. Y eso es independiente de la memoria. El número 5 siempre vale 5. Si la expresión es una variable, entonces se fija en la memoria cuál es el valor de esa variable, la aplica acá y viene acá, y nos devuelve eso, que es un número entero. Y si la expresión es una expresión, el signo más, y otra expresión, ¿qué hace? Evalúa la primera expresión en la memoria, en la misma memoria, suma la evaluación de la otra expresión, de la expresión a la derecha, en la misma memoria, y nos devuelve el resultado. Acá hay una sutileza que en muchos libros de texto la resuelven de una manera muy formal, yo acá lo hice un poco más informal, que es que este signo más y este signo más no son el mismo signo más. Este es el signo más de la matemática, es decir, la suma de números enteros. Este signo más es el signo más de nuestro lenguaje de programación, que es el signo más que uno aprieta cuando pone el más en el teclado. Ese más de nuestro lenguaje de programación es un símbolo. Yo le podría haber puesto cualquier símbolo ahí. Le podría haber puesto un punto, una coma, un punto y coma, una comilla, cualquier cosa. Pero justamente lo que hago es dar la semántica acá. Digo que este más es el más de los números enteros, cosa que no está dicha en la gramática. En la gramática yo puse expresión, signo más, expresión. Que eso sea la suma de los números enteros está por verse. Justamente acá sí lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eval de de 1m es un número entero y eval de 2m es un número entero. Por lo tanto, esta es la suma de números enteros, que es precisamente la semántica que intuitivamente nosotros sabíamos que correspondía, pero la idea es formalizarla, es hacer de esa intuición un objeto matemático, que es lo que acabamos de hacer ahora. Ahora viene la parte, digamos, realmente importante de la semántica. Para eso empezamos definiendo una función que toma un programa, toma una memoria y devuelve una memoria. Es decir, a esa función la vamos a llamar exec porque es la que va a ejecutar los programas. Toma un programa de nuestra gramática, toma una memoria, es decir, una función que va a devar en los enteros y devuelve una memoria, es decir, en principio otra función que va a devar en los enteros. La idea de exec es que dado un programa y una memoria, que podría ser la memoria inicial, nos va a devolver en algún momento la memoria final como queda después de ejecutar el programa. Lo que vamos a hacer es definir exec para cada una de las instrucciones que tenemos definidas en la gramática de nuestro lenguaje. Y empezamos por la más simple, que es cómo funciona exec cuando tenemos una asignación. Es decir, vamos a asignar la expresión expr a la variable x. Y eso lo vamos a hacer con una memoria particular que llamamos m. Fíjense, un programa y una memoria. La memoria la llamamos m. ¿Qué hay en esa memoria? No importa, no sabemos. Nosotros vamos a ejecutar la asignación en esa memoria. Y en este caso nos tiene que devolver otra memoria. La memoria que nos devuelve es esta expresión matemática que está acá. Es m, que es la misma m que está acá. Este simbolito que lo pueden leer como update o como o+. Y acá tenemos x, eval, la expresión, también en m, que es el resultado. La idea de este símbolo matemático, es un símbolo matemático más o menos estándar, significa que m o plus ab es igual a m, excepto que m en a vale b. Es decir, si m en a vale 5, ahora m o plus a 8 va a ser que esa m sea exactamente igual a la anterior, excepto que en a vale 8 en lugar de 5. ¿Y qué estamos haciendo acá? Lo que estamos diciendo es que al ejecutar esta asignación,
va a cambiar solo una variable su valor. Solo una variable, que es la variable que está a la izquierda de la asignación, o sea, x. La única que cambia de valor es x, porque decimos que el resultado de ejecutar esto es la misma m, excepto que en x cambia de valor. ¿Y cómo cambia de valor? Cambia de valor porque evaluamos en ese mismo momento, evaluamos la expresión en esa memoria. Calculamos el resultado de esa expresión y lo asociamos a ese valor que nos da de resultado, lo asociamos con x. Por lo tanto, si x antes tenía un valor, ahora lo más probable es que tenga un valor diferente, porque sería una casualidad que justo esa expresión tenga exactamente el mismo valor que tenía x antes. Se podría dar, pero bueno, normalmente va a ser para cambiarle el valor a x. O sea que la semántica de la instrucción de asignación es, dada una memoria, me devuelve la misma memoria, excepto que en x tiene un nuevo valor. Y ese valor está dado por la evaluación de la expresión a la derecha del igual en esa memoria inicial desde cual se partió. O sea que la semántica de la instrucción de asignación es que se cambia el valor de una sola variable de acuerdo a la expresión que se le quiere asignar. Eso no es más ni menos que la expresión matemática de lo que nos han dicho durante años respecto del significado de una asignación en un lenguaje de programación. Continuamos entonces con la definición de la función exec. Ahora para las sentencias que son un poquito más complicadas, como el if, el while y el punto y coma, es decir, la concatenación de sentencias. Acá les puse la definición para la asignación que estaba en la escena anterior, pero para que tengan toda la definición junta. Entonces les recuerdo la semántica de la asignación en una memoria M es devolver la misma memoria, excepto que en X se cambia el valor de acuerdo a la evaluación de esta expresión en esa misma memoria, en M. En el caso de if y de while, tenemos que determinar cómo hacemos para saber si tenemos que ejecutar el interior de la sentencia o no lo tenemos que ejecutar. Recuerden que en nuestro lenguaje no tenemos expresiones booleanas, no tenemos expresiones que dan verdadero o falso, solamente tenemos expresiones enteras. Lo que vamos a hacer, y esto va a ser parte de la semántica de nuestro lenguaje de programación, que eso lo definimos nosotros, es que cuando la expresión que está como expresión condicional da positivo, la evaluación de esa expresión da positivo, entonces vamos a ejecutar las sentencias que estén adentro de la estructura. Y si la evaluación de la expresión da 0 o negativo, no vamos a ejecutar. Entonces, el if, la semántica del if, para una expresión E y un programa P, recuerden que acá puede ir un programa, gramaticalmente acá puede ir un programa, es decir, un grupo de sentencias muy complicadas. Para la semántica para esta estructura se divide en dos casos. El caso en que la evaluación de E en M da positivo y el caso en que la evaluación de E en M da menor o igual que 0. En el caso en que da positivo, nosotros tenemos que ejecutar P. Entonces, la semántica de esta estructura es, si la evaluación de esto es positivo, hay que ver qué pasa con P, hay que ejecutar P. Entonces, la semántica de este exec, en ese caso, es exec P en M. Como al evaluar la expresión, la memoria no se modifica, al evaluar E, la memoria sigue siendo la misma, entonces lo que hacemos es ejecutar P partiendo desde M. Y eso ya es parte de un poco de la semántica de nuestro lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación de expresiones no cambia el estado de la memoria. La evaluación de expresiones no cambia el estado de la memoria. Fíjense que eso no es cierto en muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, en la familia de lenguajes de programación que vienen desde C, como C, C++, Java incluso, puede haber acá expresiones que primero alteran la memoria y después nos dan un resultado, o hacen las dos cosas simultáneamente, con lo cual la memoria que llega al momento de ejecutar P es diferente. Entonces tenemos los dos casos. En un caso devolvemos la memoria que nos devuelva P, o sea, no podemos decir cómo va a quedar la memoria de este programa sin ejecutar P, y eso va a ser el resultado. En cambio, si E
evalúa a negativo o a 0, ahí sí sabemos cuál va a ser la memoria. Va a ser la memoria que teníamos justo en ese momento, M. Por lo tanto, si esta es la última sentencia de un programa y justo en ese momento E evalúa negativo, la memoria de ese programa va a quedar como la sentencia anterior, como la dejara la sentencia anterior. En el caso del while tenemos algo muy similar, porque tenemos que ver a cuánto evalúa E y en ese caso ejecutar P por lo menos una vez. Esto habría que ejecutarlo muchas veces, pero por lo menos una vez. Y si no, no hacemos nada y no ejecutamos P. Entonces tenemos los dos casos. Cuando el eval de E en M da mayor que 0 y cuando el eval de E en M da menor o igual que 0. Faltaba el igual ahí. ¿Qué pasa? Cuando el eval da mayor que 0, P hay que ejecutarlo una vez. ¿Y cómo decimos que hay que seguir ejecutándolo? Bueno, concatenamos P con un while. No es que modificamos el programa, simplemente decimos cuál es la semántica. No hay modificación de programa, no es que modificamos el programa. Nosotros queremos decir que la semántica de esta sentencia es ejecutar P una vez y después volver a ejecutar la sentencia while. Ahora, la semántica de ejecutar P seguido de un while la tenemos acá, ahora la vamos a ver. En el caso en que el eval originalmente en M de menor o igual que 0, entonces ahí devolvemos M como hacíamos con el if, porque el P no hay que ejecutarlo, no se ejecuta el programa este. Directamente se pasa a lo que está después del done, igual que acá se pasa a lo que está después del fi. Justamente ahora queremos ver cómo ejecutamos sentencias de esta forma, que es, digamos, la construcción gramatical que nos faltaba. Entonces, el exec de P, punto y coma Q, esto es, ejecutemos P, veamos cómo queda la memoria y después ejecutemos Q partiendo de la memoria que nos deja la ejecución de P. Y escribimos exactamente eso. Ejecutemos Q partiendo de la memoria que nos deja la ejecución de P partiendo de M. Recuerden que el exec de PM nos devuelve una nueva memoria y es a partir de esa memoria que nosotros vamos a ejecutar Q. Por lo tanto, primero nos está diciendo que para saber qué significa esto, primero tenemos que ejecutar P desde M, ver qué memoria nos deja y después tenemos que ejecutar Q desde esa nueva memoria y esa va a ser la memoria final, por lo menos de esta parte del programa. Con lo cual, si ustedes juntan esta regla con esta regla, lo que les está diciendo es, bueno, ahora de acá pasamos a ejecutar P desde M y acá queda ejecutar el while. Cuando P se modifica, cuando P se ejecuta, seguramente va a modificar M y una de las cosas que puede modificar son las variables que aparecen en E. Y por lo tanto, en la siguiente evaluación, cuando hagamos de vuelta esta ejecución, a lo mejor esta evaluación ya no da positivo, da negativo y con lo cual el ciclo while termina y para. Esta es la presentación de la semántica muy simple, una presentación simple de la semántica de un lenguaje de programación simple. Recuerden que este lenguaje de programación no tiene expresiones booleanas, no tiene punteros, no tiene aritmética de punteros, no tiene referencias, no tiene herencia, no tiene clases, no tiene módulos, no tiene subprogramas, no tiene registros, no tiene arreglos, no tiene un montón de cosas que los lenguajes de programación reales tienen. La idea es poder mostrarles en un video corto cómo darle semántica formal a un lenguaje de programación. Si yo veo que hay interés en este video a raíz de los comentarios que hacen o de las visitas que recibe el video, probablemente haga otros videos donde puedo mostrarles cómo ir incluyendo la semántica de otras construcciones típicas de los lenguajes de programación, en este caso el lenguaje de programación imperativo. Recuerden que esta es una forma de dar semántica, que es la semántica operativa. Hay otras formas de dar semántica, pero me pareció que esta es la más simple desde el punto de vista matemático para un video introductorio sobre el tema. Casi me olvido de decirles que en la descripción del video les voy a dejar un link
a donde pueden encontrar un documento, un PDF, con el texto, o por lo menos la parte matemática de lo que yo mostré en el video, así a lo mejor les resulta más fácil leerlos desde ahí o tenerlo ahí para mirarlo más tranquilamente.